Queridos jóvenes de tercero de bachillerato de la SAFA de Ambato, vamos a seguir explicando todo lo relativo a los logaritmos. En el vídeo anterior expliqué la definición, ahora vamos a explicar la función logarítmica que tiene la forma f de x igual, vamos a utilizar un colorcito negro que es más apropiado, o también y igual a logaritmo en base b de x, en donde la b tiene que ser un número mayor, estrictamente mayor que 0, y además b tiene que ser diferente de 1. Otra restricción es, como sabemos, por la función exponencial. Si logaritmo en base b de x fuera un valor w, entonces significaría que b elevado a la w es igual a x. Pero este número nunca puede ser negativo si b es positivo, aunque w sea negativo. Así que esta x de aquí también tiene que ser positiva. Es decir, que esta función tiene por dominio el conjunto de los números reales estrictamente positivos. El dominio de la función es el conjunto de los números reales estrictamente positivos. No existen logaritmos de números negativos. ¿Por qué b tiene que ser mayor que 0 y b tiene que ser diferente de 1? Si b fuera 1, b a la x, logaritmo en base b de x igual a un número w, entonces b elevado a la w igual a x, esto siempre me daría 1 si b es 1, así que no tiene objeto estudiar qué pasa cuando b es 1. Y si b es negativo, pues con mayor razón, porque si logaritmo en base b de x fuera w, si lo escribimos como una expresión exponencial, nos quedaría b elevado a la w igual a x. Entonces, b, si fuera negativo, podría w, por ejemplo, valer 1/2. Entonces, ¿igual a qué? Porque si b es negativo, esto sería raíz cuadrada de un número negativo. Y eso no existe. No pertenece al conjunto de los números reales. Así que esas restricciones para la función logarítmica tienen que estar claras. Dicho esto, resulta muy fácil graficar. La gráfica es muy simple. Vamos a hacerlo con un par de ejemplos. Y igual a logaritmo en base 2 de x. Si nosotros hacemos una tabla de valores y ponemos aquí x y aquí y aquí, cuando x vale, siempre tiene que ser mayor que 0, evidentemente. Pero vamos a empezar desde, por ejemplo, un 16avo. Entonces, resulta que logaritmo en base 2 de un 16avo tiene que ser un número tal que 2 elevado a él sea un 16avo, me da -4, así que me da -4. Si x valiera un octavo, y sería -3. Si, por la misma razón, creo que es fácil que ustedes puedan establecer el cálculo. Si vale un cuarto,
entonces sería menos 2. Un momentito, por favor, estamos listos. Si por el contrario a x le damos valores mayores a 1, por ejemplo, 2, entonces el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Logaritmo en base 2 de 2 es 1, porque 2 a la 1 me da 2, ¿no? Así que por la misma razón, logaritmo en base 2 de 4 me va a dar 2, logaritmo de 8 en base 2 me va a dar 3, etc. Así que si trazamos una gráfica, este es el eje y este es el eje X, y damos valores. Bueno, hay un número importantísimo que no le he tomado en cuenta y que lo voy a poner al final. Si x vale 1, y vale 0, porque el logaritmo de 1 evidentemente es 0. ¿Por qué? ¿Por qué el logaritmo en base 2 de 1 es 0? Porque 2 a la 0 vale 1, 2 a la 0 vale 1. Así que eso debe estar claro desde el principio. Y va a ser el primer número que vamos a graficar. Toda función logarítmica va a pasar por aquí, por el punto 1, 0, de forma simétrica a lo que sucedía con la función exponencial, que siempre pasaba por el punto 0, 1. Podemos dar valores cuando x vale un 16avo, la y vale menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aproximadamente esto. Este sería el punto. Cuando un octavo vale menos 3, menos 3, menos 2. Y va subiendo poquito a poco hasta que cuando vale 2, y vale 1, cuando x vale 4, y vale 2, cuando x vale 8, y vale 3, etc. Y tiene esta forma. De tal manera que la función, cuando b es mayor que 0, la función logarítmica es creciente y su rango es desde menos infinito, el rango o recorrido es desde menos infinito al infinito. O sea, el conjunto de todos los números reales no tiene ningún roto, ningún agujerito, ningún fallo. Dicho matemáticamente, no tiene ningún punto de discontinuidad. Es siempre continuo, así, siempre pasa por el punto 1, 0. Podríamos hacer una función también logarítmica, pero con un valor diferente, es decir, con un valor no mayor que 1, sino menor que 1. Por ejemplo, y igual a logaritmo en base 1/2 de x. Si haces la tabla de valores, cuando pongo aquí x y aquí y, cuando si x vale 1, y vale 0, pero va a suceder todo lo contrario de la anterior. Puedes hacer la prueba. Si x vale un 16avo, lleva a valer 4. ¿Por qué? Pues porque 1/2 a la 4 me va a dar un 16avo. Así que me va a salir con seguridad una curva en esta forma. Todo lo contrario, a ver, lo quiero poner con rojito. Ahora sí, va a salir una función más o menos así. Y va a pasar también por el punto 1, 0. La función es creciente. Perdón, decreciente. Esta función es creciente y esta función es decreciente.
Así que cuando b es menor que 1, la función es decreciente. Y cuando b aquí tengo un error, cuando b es mayor que, claro que mayor que 1 es mayor que 0, pero me quiero referir a que hay dos casos importantes. B tiene que ser siempre mayor que 0 y siempre diferente de 1. Si es mayor que 1, la función es creciente. Si es menor que 1, la función es decreciente. Se pueden aquí dar más valores, pero creo que no vale la pena, ¿no? Así que tiene esta forma. Hay dos funciones logarítmicas que son las más importantes. Una, aquella que tiene por base el número 10. Esta función tiene en realidad la misma forma, la voy a poner con un azul, la misma forma, pero más aplastadita. Y como quiera que sea la función logarítmica con la base mayor que 1, dependiendo de si es muy grande o muy pequeña, siempre tendrá esta forma y siempre pasará por aquí. Y la otra función típicamente logarítmica es y igual a logaritmo natural de x, es decir, y igual a logaritmo en base e de x, que es lo mismo. También tiene esta forma, pero un poco más alta, ¿no? Logaritmo en base 10 de 2, por ejemplo, es 0, 30, 10, 29 y algo, es más aplastadita. Cuanto mayor sea la base, es más aplastadita, pero siempre tiene esta forma. E insisto, si fuera logaritmo en base 1/10 de x, sería al revés. Bueno, disculpen que use esta expresión al revés. Quiero decir que lo que es positivo se convierte en negativo y viceversa. Así son todas las funciones logarítmicas. No hay ningún misterio. Todo esto a la izquierda de 0 está vacío. No existe la función. Podría presentarse un caso de escribir la función logarítmica de otra manera, ¿no? De otra manera. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿cómo graficar la función y igual a menos logaritmo en base 1/2 de x? En realidad, esta función es lo mismo que logaritmo en base 2 de x. ¿Por qué? Podemos demostrarlo. La primera, logaritmo menos logaritmo en base 1/2 de x, supongamos que existe, entonces sería w. Por una de las propiedades de los logaritmos que no hemos estudiado todavía en estos videos, pero que ustedes conocen, esto lo podemos escribir así: logaritmo en base 1/2 de x a la menos 1 igual a w. Con lo cual, puedo decir que, escribiéndolo como potencia, 1/2 elevado a la w es igual a x elevado a la menos 1. Bien, este 1/2 lo puedo yo escribir así: 1 sobre 2 a la w es igual a 1 sobre x, con lo cual, evidentemente, 2 elevado a la w es igual a x. Y pasándolo de nuevo a la expresión exponencial, me quedaría que el logaritmo en base 2
de x es igual a w. Pero w resultó que era esto, ¿no? Así que es igual a menos logaritmo en base 1/2 de x. Así que esta expresión, curiosamente, es esta misma. O sea, que la función y igual a menos logaritmo en base 1/2 de x es lo mismo que la función logaritmo en base 2 de x. Y por la misma razón, yo podría decir, ¿verdad?, cambiando de signo, lógicamente, que menos logaritmo, y igual a menos logaritmo en base 2 de x es igual a logaritmo en base 1/2 de x. Son expresiones equivalentes. Esta es toda la reflexión que yo les quería recordar sobre la función exponencial. En otro vídeo a continuación les expondré, les explicaré y les demostraré para que las estudien, las repasen, las propiedades de los logaritmos. Muchas gracias.